Bueno, vamos a continuar con la segunda clase del tema 2. Y para iniciar, hacemos un repaso de lo visto en la clase pasada. Habíamos visto en primer lugar el concepto de velocidad de producción y de velocidad de reacción. En lo que respecta a la velocidad de producción, que la habíamos denominado como R mayúscula sub I, esta es igual a la derivada del número de moles de la especie I en función del tiempo, y tenemos una para cada una de las sustancias que intervienen en el sistema. Y con relación a la velocidad de reacción, si tenemos un sistema que está conformado por J reacciones linealmente independientes, cada una de esas J reacciones tendrá su avance de la reacción y su velocidad de reacción. Y se define la velocidad de reacción como la derivada de XJ, del avance de la reacción J, respecto del tiempo. Habíamos visto también el concepto de reacciones elementales, que son aquellas que ocurren por la interacción directa y simultánea en un único acto de los reactivos en la proporción indicada exactamente por la estequiometría de la reacción, donde en las reacciones elementales la estequiometría, los coeficientes estequiométricos, representan a moléculas y no a moles. Habíamos visto también distintos métodos para determinar el orden de una reacción y la constante de velocidad de reacción. Entre ellos vimos el método diferencial, que es un método que se basa en obtener los datos de concentración en función del tiempo y luego con estos datos sacar de alguna manera la derivada de los mismos con respecto al tiempo, que podía ser en función de deltas de concentración y delta de tiempo, o bien con algún programa matemático, y con esto trabajábamos para obtener el orden de la reacción. Y este método, dado que cuando uno determina derivadas, sobre todo de datos experimentales, pueden tener error, este método nos da un orden aproximado. Por ejemplo, que el orden sea segundo orden, capaz que con el método obtenemos que el orden es 1,83, por darles un ejemplo. Luego habíamos visto también el método integral. En este método uno supone el orden. Yo digo la reacción es de primer orden. Entonces uno plantea el balance de materia combinado con la ley de velocidad, que es la expresión cinética de la velocidad de reacción. En base al orden supuesto, uno realiza la integración de esa ecuación diferencial y si los datos responden a la ecuación de una recta, entonces podemos decir que el orden propuesto es el correcto, y si no respondieran a una línea recta, entonces deberíamos proponer un nuevo orden y realizar nuevamente el mismo proceso. Y finalmente habíamos visto que a través del concepto de tiempo de vida media, que es el tiempo necesario para que la concentración del reactivo o del reactivo guía, si hay más de un reactivo, se reduzca a la mitad de la concentración inicial. A partir de este método también podíamos determinar el orden y la constante de velocidad de la reacción. Y finalmente, para terminar la clase, habíamos visto la variación de la constante de velocidad de reacción con la temperatura, que habíamos visto que se podía expresar a través de las distintas teorías, como por ejemplo la teoría de los choques y la teoría del complejo activado, pero que finalmente la expresión que se utiliza es la que corresponde a la ley de Arrhenius,
y esta ley es una ley empírica que propone que la constante de velocidad de reacción puede ser expresada como un factor preexponencial que, de acuerdo a Arrhenius, es independiente de la temperatura. En esto se distingue de las otras teorías en las cuales el factor preexponencial sí dependía de alguna manera de la temperatura, y un término exponencial en el cual figura la energía de activación de la reacción, que es la barrera energética que tienen que superar los reactivos para poder transformarse posteriormente en productos de reacción. Bueno, hoy vamos a ver las distintas condiciones que tienen que cumplir los coeficientes estequiométricos y los órdenes de reacción. Veamos cómo se puede expresar la velocidad de reacción de acuerdo a la teoría de las velocidades absolutas de reacción, también denominada teoría del complejo activado. La velocidad de reacción puede expresarse como la velocidad de reacción directa menos la velocidad de reacción inversa, donde la velocidad de reacción directa la podemos poner como la constante de velocidad de reacción, y acuérdense que yo les había comentado que siempre para las constantes de velocidad de reacción vamos a utilizar una K minúscula, porque la K mayúscula la utilizamos para la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, R más puede ponerse como K más por la productoria sobre I de A sub I elevado a la beta I, donde A sub I son las actividades y beta sub I son los órdenes, menos K menos por la productoria sobre I de A sub I elevado a la gamma I, donde gamma I son los órdenes, pero de la reacción inversa. También habíamos dicho que estas productorias representan a todas las sustancias que están en el sistema, ya sea reactivos o productos de reacción. Solo que, por lo general, lo que es común es que en la productoria del término de la reacción directa aparezcan solamente los reactivos, y en el término de la productoria de la reacción inversa aparezcan solamente los productos de reacción. Entonces, lo que se supone es que si acá no están los productos de reacción, pero sí figuran en la productoria, es porque sus órdenes de reacción son nulos. Entonces, si ponemos, por ejemplo, la actividad del producto P elevado a la 0, este término me va a quedar igual a 1, y entonces no va a figurar la actividad de ese producto en la productoria. Y lo mismo en la productoria del término correspondiente a la reacción inversa con relación a los que son reactivos en nuestra reacción. Esta ley es una ley bastante más amplia que la teoría de los choques, y por eso permite expresar las actividades las productorias en función de las actividades. Sin embargo, si uno toma la teoría de los choques, es decir, supone que el comportamiento es ideal, estas actividades podrán ser reemplazadas por las concentraciones de los reactivos y productos, y tendremos que R puede expresarse como R más menos R menos por K más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I menos K menos por la productoria sobre I de C sub I elevado a la gamma I. Los coeficientes estequiométricos de la reacción y los órdenes de reacción tienen que cumplir las siguientes condiciones si no hay efectos autocatalíticos en nuestra reacción. Si no hay este tipo de efectos, entonces alfa sub I por beta sub I es menor o igual que 0 para la reacción directa. Y esto es lógico porque los coeficientes estequiométricos de los reactivos son negativos,
como los órdenes son positivos, entonces el producto de ambos tiene que ser menor o igual que 0 para la reacción directa. Y de la misma manera, alfa sub i por gamma sub i es mayor o igual que 0 para la reacción inversa, donde alfa sub i son los coeficientes estequiométricos de los productos de reacción que son positivos, y gamma sub i son los órdenes de reacción que también son positivos. ¿Qué significa que no haya efectos autocatalíticos? Significa que cuando hay efectos autocatalíticos, la reacción es como si se catalizara a sí misma, es como si hubiese un incremento de la velocidad de reacción a pesar de que no hay presente un catalizador. Entonces, si estos efectos, que rara vez ocurren, no existen, los órdenes y los coeficientes estequiométricos deben cumplir con estas condiciones. El hecho de que K- sea nula, es decir, que yo tenga una expresión solamente con el término de la reacción directa, ya habíamos visto también la clase pasada, que significa que la reacción es irreversible. Es decir, que en las condiciones bajo las cuales estoy trabajando, me encuentro muy lejos del equilibrio químico, por lo tanto la velocidad de reacción directa es mucho mayor que la velocidad de reacción inversa, y yo podré despreciar el término de la velocidad de reacción inversa y me quedaré con un modelo que dice que R es igual o aproximadamente igual a la constante de velocidad directa por la productoria sobre I de las concentraciones de todas las sustancias elevadas a la beta sub I. Cuando la reacción alcance el equilibrio, fíjense, cuando alcance el equilibrio, R va a ser igual a 0. Es decir, yo voy a poder igualar estos dos términos. Si yo paso K- dividiendo y paso la productoria de C sub I a la beta I dividiendo al otro miembro, entonces voy a obtener que la productoria sobre I de C sub I, pero tengo que especificar que está en el equilibrio, porque la velocidad de reacción es nula, es decir, no es cualquier C sub I, sino es C sub I que corresponde al equilibrio químico, elevado a la gamma I menos beta I, porque la productoria que estaba en el denominador la pasé al numerador cambiándole el signo a los exponentes, va a ser igual a la constante de velocidad directa sobre la constante de velocidad inversa, y esto tiene la forma de la constante de equilibrio de la reacción expresado en función de las concentraciones o bien de las actividades si hubiese desviación del comportamiento ideal. Pero en realidad la definición de la constante de equilibrio es que cada equilibrio es igual a la productoria sobre I de C sub I en el equilibrio elevado a la alfa sub I, es decir, a los coeficientes estequiométricos que yo tengo en la reacción. Y la constante de equilibrio va a cambiar con los coeficientes estequiométricos. Si yo tengo una reacción A que da B, tendré una constante de equilibrio. Y si yo pongo que la reacción es 2A que da 2B, entonces la nueva constante de equilibrio será igual a la constante de equilibrio de la reacción anterior elevado al cuadrado, porque yo multipliqué toda la reacción por el coeficiente estequiométrico 2. Entonces, fíjense que acá tendríamos que exigir que la diferencia del orden de la reacción directa para un determinado, del orden de la reacción inversa para un determinado componente I menos el orden de la reacción directa tiene que ser igual al coeficiente estequiométrico del componente I. Pero lo que ocurre es que los alfa sub I son arbitrarios.
O sea, yo podría poner cualquier coeficiente estequiométrico alfa sub i, salvo que nosotros estemos hablando específicamente de una reacción elemental en donde no los puedo cambiar porque representan a moléculas. Entonces, si yo tengo la molécula de A que da la molécula de B, no podré poner dos moléculas de A que dan dos moléculas de B, porque tenemos que analizar lo que ocurre a escala atómica. Salvo esa excepción, los coeficientes estequiométricos son arbitrarios, pero los órdenes de reacción no pueden ser arbitrarios. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar a los coeficientes estequiométricos por la arbitrariedad estequiométrica, que la vamos a designar como P. De tal manera que gamma sub i menos beta sub i tiene que ser igual a P por alfa sub i, para que los órdenes no varíen cuando yo varío los coeficientes estequiométricos, lo cual significa que estoy haciendo variar también la arbitrariedad estequiométrica. Este número, la arbitrariedad estequiométrica, tiene que cumplir también con ciertas condiciones. No puede ser 0 porque yo anularía la reacción que está ocurriendo. No puede ser negativo porque entonces yo estaría invirtiendo el orden en el que se produce la reacción. En vez de tener A que da B, si la arbitrariedad estequiométrica es -1, voy a tener la reacción B que da A, que no es la reacción que yo estaba analizando. Entonces P no puede ser negativo. Sí puede ser un número entero o un número fraccionario cualquiera. Lo que no puede ser es un número irracional, es decir, un número decimal que yo no lo pueda expresar como fracción, porque no voy a multiplicar a mi reacción A que da B por 1,54278, por ejemplo. No, salvo que ese número me represente una reacción y yo pueda poner 1/3 de A que me da 1/3 de B. Entonces, estas son las condiciones que tiene que cumplir la arbitrariedad estequiométrica. Podemos obtener también dos relaciones entre los parámetros de la ecuación de Arrhenius y las propiedades termodinámicas, tales como delta de G, delta de H y delta de S. Si planteamos la constante de equilibrio, tal como ustedes la habían definido en el tema 1, la constante de equilibrio se define como el exponencial de menos el delta de G0 a la temperatura T sobre R y T. El supracero que poníamos acá indicaba que yo estaba utilizando como estado de referencia la presión de una atmósfera. Y la T que colocábamos acá significaba que este delta de G estaba expresado en función de la temperatura y la evaluación se va a hacer a una determinada temperatura T. Ahora, por esto que habíamos hablado de la arbitrariedad estequiométrica y que surge acá este P, y además que yo les había comentado que si multiplicamos una determinada reacción química por un número, la arbitrariedad estequiométrica, justamente un número P cualquiera, y en vez de dar A que da B, tenemos 2A que da 2B, el delta de G de la reacción también se ve afectado por la estequiometría de la reacción, porque al delta de G lo habíamos expresado como el delta de H menos T por delta de S, y cada uno de estos deltas, por ejemplo, el delta de H, lo habíamos puesto como el delta de H0 más la integral entre T0 y T del delta de Cp por diferencial de T, donde el delta de H0 era la sumatoria de alfa sub i por los H0i, y entonces ahí estoy incluyendo los coeficientes estequiométricos, y lo mismo en el delta de Cp. El Cp es A más B por T más C por T cuadrado, etc., pero el delta de Cp
es delta de A más delta de B por P, y cada uno de esos delta, de los coeficientes del CP, son la sumatoria sobre I de los alfa sub I por los A sub I, o los B sub I, o los C sub I. Entonces estoy colocando acá la arbitrariedad estequiométrica. Por eso es que voy a incorporar P, la arbitrariedad estequiométrica, en nuestra definición. Entonces, si definimos el delta de G como delta de H menos T por delta de S, acá nos va a quedar el exponencial de menos P por delta de H sobre RT por el exponencial, y fíjense que acá este signo con este signo se va a convertir en un signo positivo. Yo acá en el numerador tengo la temperatura, en el denominador también, por lo tanto la voy a poder simplificar, y me queda el exponencial de P por delta de S sobre R. Por otra parte, habíamos dicho también que K podía ser expresado como K más sobre K menos, que es el cociente de la constante de velocidad directa sobre la constante de velocidad inversa. Y si a cada una de estas las expresamos de acuerdo a la ley de Arrhenius, tendremos A más por el exponencial de menos E más sobre RT sobre A menos por el exponencial de menos A menos sobre por el exponencial de menos E menos sobre R y T, de donde podemos hacer el cociente de los factores preexponenciales, y en el exponencial nos va a quedar menos E más menos E menos sobre R y T. Entonces acá yo voy a hacer la siguiente comparación. Voy a comparar los términos que dependen de la temperatura y voy a comparar los términos que no dependen de la temperatura, haciendo siempre la aclaración de que el delta de S en un rango pequeño de temperaturas no va a variar mucho con la temperatura, y la variación mayor, que era la que representaba este T o esta temperatura, se simplificó, por lo tanto este término, este exponencial, no depende de la temperatura. Si comparo los primeros, fíjense que podemos simplificar los RT, podemos sacar los exponenciales, podemos simplificar los signos negativos. Nos va a quedar que E más menos E menos es P por el delta de H. Es decir, que el delta de H de la reacción se encuentra vinculado con la energía de activación directa y la energía de activación inversa. Y por otro lado, si comparamos los términos que no dependen de la temperatura, tendré que A más sobre A menos va a ser igual al exponencial de P por delta de S sobre R. Esto es totalmente lógico, porque nosotros dijimos en la clase pasada que los factores preexponenciales representan el número total de choques que ocurren, y que el término exponencial representa qué fracción de estos choques que ocurren son efectivos y superan una barrera energética E, y por lo tanto pueden pasar a producto de reacción. Entonces, como la entropía nos mide el grado de desorden que existe en el sistema, y A más y A menos representan el número total de choques, es lógico que estos términos se encuentren relacionados. Con respecto al delta de H y las energías de activación, también nosotros habíamos visto en la clase pasada que, fíjense, para una reacción exotérmica, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos es el delta de H de reacción, que es negativo, y ese delta de H de reacción yo también lo puedo obtener si yo hiciera la energía de activación de la reacción directa, que es lo que en las fórmulas le denominé como E más. Acá también tendría que haber puesto, para mantener esa nomenclatura, un más, y la energía de activación de la reacción inversa,
que es lo que denominé como E-, es este segmento. Entonces, si restamos E+ menos E-, E+ menos E- me va a dar esta diferencia que es el delta de H de la reacción. Lógicamente en este gráfico no influye para nada la arbitrariedad estequiométrica y se supone que los coeficientes estequiométricos, si pueden ser 1 es mejor y si no serán lo más chico que se pueda. Con respecto a la reacción endotérmica, el delta de H será la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, que es positiva, y acá también, por tener una reacción endotérmica, la energía de activación de la reacción directa es superior a la de la reacción inversa. Entonces, si hacemos la diferencia de E+ menos E-, nos dará el delta de H de reacción, que en este caso resulta ser positivo. Veamos ahora qué son las reacciones autocatalíticas. Si yo tengo una reacción tipo común, como las que comúnmente ocurren, la velocidad de reacción varía en función del tiempo de reacción de acuerdo a este gráfico. Partimos con una velocidad de reacción inicial para la cual la concentración del o de los reactivos es la concentración inicial, que va a ser la más grande que pueden tener, y al inicio de la reacción todavía no se han producido los productos, por lo tanto el término de la reacción inversa es nulo, y R es el máximo valor que yo podría tener. A medida que procede la reacción, R+ empieza a disminuir porque los reactivos se consumen, y R- empieza a aumentar porque se van produciendo productos de reacción. De tal manera que cuando yo voy haciendo la resta entre R+ menos R-, R va disminuyendo. Y esta disminución persiste a lo largo del tiempo de reacción hasta que alcanzo el equilibrio, momento en el cual la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. No es que no ocurre nada, sino que el valor de estas dos velocidades se iguala y por lo tanto la velocidad de reacción neta es igual a 0, suponiendo que este tiempo correspondiera al tiempo de equilibrio, que en realidad podría ser mucho más grande, ¿no? Pero para poder representarlo en un gráfico, suponemos que el tiempo de equilibrio se alcanza en este momento. ¿Qué dijimos de las reacciones autocatalíticas? Dijimos que es como si se incrementaran por sí mismas su velocidad de reacción sin que yo haya colocado un catalizador. Entonces, lo que ocurre es que partimos de una determinada velocidad de reacción inicial y se observa este efecto de incremento de la velocidad de reacción que posteriormente tiene sí o sí que disminuir porque el reactivo se va a ir agotando y en algún momento deberé alcanzar el equilibrio químico. Entonces, veamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, estamos viendo que se produce un incremento de la concentración del producto y tenemos una reacción como por ejemplo A más B que da 2B. Esta reacción es irreversible, es decir, ocurre muy lejos del equilibrio químico, por lo tanto, si hiciéramos esta representación para esta reacción, este valor 0 no correspondería al equilibrio químico, sino al valor para el cual se agotó totalmente el reactivo A. Y entonces ya no se produce más la reacción. Tenemos A más B que da 2B. Y la expresión de la velocidad de reacción me refleja la existencia de la concentración de A y la concentración de B en el término de la reacción directa, por lo tanto tendré R igual
a K, la constante de velocidad de reacción, por la concentración de A elevada a la 1 y por la concentración de B elevada a la 1. Pero como B es el producto de reacción, a medida que se produce la reacción, aumenta mucho la concentración de B. Y como aumenta la concentración de B, lo cual no es común para los reactivos siempre disminuye la concentración de B, entonces voy a ver este efecto de incremento parcial o momentáneo de la velocidad de reacción. Un ejemplo de este tipo de reacciones son, por ejemplo, las reacciones de fermentación, y esto ocurre debido a la acción de los microorganismos sobre el sustrato orgánico con el cual se esté trabajando. Es una cosa que es muy poco común. Lo más común es que ocurra este tipo de disminución de la velocidad de reacción en función del tiempo. Entonces, veamos en el caso de las reacciones autocatalíticas, dijimos que estas ocurrían cuando no se cumplían las condiciones que nosotros habíamos indicado. Estas condiciones eran alfa sub i por beta sub i menor o igual que 0 para la reacción directa y alfa sub i por gamma sub i mayor o igual que 0 para la reacción inversa. Con respecto al cumplimiento de la primera condición, al incumplimiento, perdón, este puede darse por dos motivos, o porque alfa sub i no sea negativo, o porque beta sub i no sea positivo, si uno lo analiza desde el punto de vista matemático. Entonces, vayamos al primer caso. Esto indicaría que alfa sub i no sea negativo, que yo voy a tener un producto de reacción en el término de la reacción directa. Porque el producto de reacción se entiende que va a tener un coeficiente estequiométrico positivo. Entonces, analicemos nuevamente la reacción del ejemplo. A más B que da 2B, con R igual a K por C sub A y C sub B. Para A tenemos que alfa A es menos 1 y que beta A, que es el orden, es más 1, por lo tanto el producto es menor o igual que 0 y sí cumple la condición. Y para B, estequiométricamente, nosotros podríamos simplificar este B con uno de los B de los productos de reacción y que me quede A que da B. Entonces el coeficiente estequiométrico de B es más 1 y el orden es más 1. Por lo tanto, el producto de los dos me va a quedar mayor que 0 y no estaríamos cumpliendo con esa condición. ¿Y por qué no cumplimos? Porque hay un producto de la reacción que aparece en el término de la reacción directa. La otra cuestión es que podría yo tener un orden negativo. Por ejemplo, una reacción A más B que da productos donde, lógicamente, en este caso, la reacción no se considera en absoluto elemental, porque no podemos tener una molecularidad negativa, un orden de reacción negativo, porque estamos representando, en el caso de las reacciones elementales, a moléculas. Entonces, de hecho, esta reacción no sería elemental. Entonces, tenemos R igual a K por C sub A a la menos N y por C sub B a la N, que es igual a K por C sub B a la N sobre C sub A a la M. Entonces, si hacemos nuestro análisis, para A, alfa A es menos 1, pero beta A es menos M, que es mayor que 0 y por lo tanto no cumple. Y para el caso de B, alfa B es menos 1, y beta B es positivo, más N, entonces el producto es menor o igual que 0 y sí cumple con la condición. Si alguna de estas condiciones no se cumpliera por alguno de estos dos motivos,
entonces decimos que la reacción es autocatalítica. Veamos con relación al incumplimiento de la segunda condición, alfa sub i por gamma sub i mayor o igual que 0. Esto puede darse por la presencia de un reactivo en el término de la reacción inversa, que ocasionaría el mismo efecto que la presencia del producto en el término de la reacción directa, y por la existencia de un orden de reacción negativo para un producto de reacción, es decir, un gamma sub i menor que 0. Cualquiera de estos dos motivos, que no los voy a desarrollar para no hacer tan larga la clase, pero es exactamente el mismo razonamiento que aplicamos en la diapositiva anterior, el incumplimiento de cualquiera de esta condición a través de cualquiera de estas afirmaciones implicaría que existe autocatálisis en la reacción global invertida. Es decir, si tenemos una reacción A más B que da C, esta reacción, si no se cumple que alfa sub i por gamma sub i es mayor o igual que 0, esta reacción no es autocatalítica. La reacción que es autocatalítica es la reacción C que da A más B, es decir, la reacción global invertida. Bien, vamos a pasar a ver entonces las variaciones de la velocidad de reacción con las variables de estado de las que depende. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos, al principio de la clase pasada, planteado una tablita con la forma en que podríamos representar a la velocidad de la reacción de una determinada reacción química desde el punto de vista fenomenológico. Y ahí habíamos analizado las variables de estado de las cuales depende, por un lado, y por otro lado habíamos también introducido el concepto de que ya la velocidad de reacción es una derivada, y cuando yo analice la variación de la velocidad de reacción con las variables de estado, por ejemplo, la variación de la velocidad de reacción con la conversión, o la variación de la velocidad de reacción con la temperatura, estos me estarían representando ya una derivada segunda, porque ya R es una derivada primera, y al sacar nuevamente otra derivada, estaríamos frente a una derivada segunda. Bueno, la forma de analizar cómo varía la velocidad de reacción con las variables de estado es justamente realizar la derivada de la expresión o de la ley de velocidad en función de las variables de las que depende. Nosotros vamos a remitirnos en particular al análisis de la variación de la velocidad de reacción con la conversión, la variación de la velocidad de reacción con la concentración inicial de alguna sustancia que forma parte del sistema reaccionante, ya sea reactivo o producto, y la variación de la velocidad de reacción con la temperatura. Veamos cómo varía la velocidad de reacción con el avance de reacción o la conversión de la reacción. Si tenemos en cuenta el balance de materia y empleamos para intensivar a la velocidad de reacción o al sistema, el volumen del sistema, entonces en vez de tener n sub i igual a n sub i supra 0 más alfa sub i por el avance de reacción, si dividimos todo esto sobre b, entonces nos va a quedar la concentración del componente I igual a la concentración inicial del componente I más alfa sub i por x sub b, que es el grado de avance a volumen constante. Bueno, yo acá quería hacer una referencia con respecto a la nomenclatura.
ustedes puede ser que hayan visto en alguna de las termodinámicas que se emplea como avance de reacción la letra griega G y como conversión X, o que hayan visto que se emplea como avance de la reacción X y como conversión de la reacción la letra griega eta, la letra griega eta. No importa cuál sea la nomenclatura, lo que ustedes tienen que tener claro es qué es lo que ustedes están utilizando, ¿sí? Porque si ustedes, en vez de utilizar el avance de la reacción, están utilizando la conversión, bueno, entonces esta no es la expresión del balance de materia, sino que hay que reformularlo y ponerlo en función de la conversión de la reacción. Porque, como ustedes recordarán, la conversión de la reacción es igual al grado de avance sobre el grado de avance máximo. Y el grado de avance máximo es el grado de avance para el cual se agota el reactivo que está en defecto. Por ejemplo, si el reactivo en defecto fuera Na, tendríamos acá Na igual a Na0 más alfa A por X. Entonces, cuando se agota el reactivo en defecto es cuando Na es igual a 0. Y de acá yo voy a despejar X, que va a ser el X máximo en ese caso. Y para trabajar con la conversión, eta va a ser igual a X dividido ese X máximo que va a estar en función de N0A y de alfa A. Bueno, aclarado esto, continuamos con el tema que nos ocupa. Tenemos acá la velocidad de reacción, que la habíamos expresado como K más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I, donde hemos reemplazado C sub I por C sub I0 más alfa sub I por XB, menos K menos por la productoria sobre I de C sub I0 más alfa I por XB elevado a la gamma I, y esto para I desde 1 hasta I mayúscula. ¿Por qué lo pongo en función del balance de materia? Porque quiero ver cómo varía la velocidad de reacción con el avance de reacción, y entonces acá aparecen los avances de reacción. De acá en más, yo voy a colocar, en vez de colocar XB, voy a colocar X únicamente por una cuestión de comodidad, para no colocar más subíndices en las fórmulas que de por sí ya son grandes. Pero lo que tenemos que tener en claro es que si yo estoy trabajando con concentraciones en vez de número de moles, entonces el avance de reacción será el avance a volumen constante. Porque el avance, en este caso de acá, tiene las mismas unidades que los números de moles. Y acá tendrá unidades de moles por unidad de volumen, entonces no tengo que perder de vista esa cuestión. Lo que voy a hacer para poder hacer la derivada con respecto a la conversión es desarrollar las productorias, porque haciendo la derivada directamente desde la productoria es difícil darse cuenta. Entonces voy a colocar R más igual a K más por C01 más alfa 1 por X a la beta 1 por C02 más alfa 2 por X elevado a la beta 2 hasta C0I más alfa I por X elevado a la beta sub I, menos lo mismo para el término de la reacción inversa, K menos por C01 más alfa 1 por X a la gamma 1 por C02 más alfa 2 por X a la gamma 2, hasta C0I más alfa I por X elevado a la gamma sub I. Y para hacer las derivadas las voy a hacer por partes. Primero voy a derivar el término de la reacción directa y luego el término de la reacción inversa. Entonces, la derivada de R más respecto de X va a ser igual a K más, porque la constante de velocidad no depende de la conversión, y acá voy a tener la derivada del primer término por los otros sin derivar, más el primer término
por la derivada de los siguientes. La derivada del primer término va a ser beta 1 por todo este paréntesis, que es C1 a la beta 1 menos 1, por la derivada del paréntesis con respecto a X, que es alfa 1, por los siguientes términos sin derivar, C sub 2 a la beta 2, C sub 3 a la beta 3, etc. Más el primer término sin derivar, que es C1 a la beta 1, por la derivada de los siguientes. Pero para los siguientes, como están todos multiplicándose entre sí, también tendré que hacer primero la derivada de C2 a la beta 2, que va a ser beta 2 por C2 a la beta 2 menos 1, y por la derivada del paréntesis, que en este caso es alfa 2, y por C3 sin derivar. Pero ahora voy a tener más de vuelta C1 a la beta 1, porque este C1 a la beta 1 iba multiplicando a toda la derivada que viene después, por ahora C2 a la beta 2 sin derivar, por la derivada de C3 a la beta 3, que va a ser beta 3 por C3 a la beta 3 menos 1, y por la derivada del paréntesis, que va a ser alfa 3. Bien, entonces esto vamos a acomodarlo de la siguiente manera. Fíjense que yo en todos los términos tengo C1 a la beta 1 menos 1, que yo lo podría poner como C1 a la beta 1 dividido C1 a la 1. Lo mismo para C2 y lo mismo para C3. Entonces acá podré poner alfa 1 por beta 1 dividido C1 por C1 a la beta 1, C2 a la beta 2 y C3 a la beta 3, más alfa 2 por beta 2 dividido C sub 2 por C1 a la beta 1, acá está C2 a la beta 2, C3 a la beta 3, y lo mismo para el tercer término. Alfa 3 por beta 3 sobre C3 por C1 a la beta 1, C2 a la beta 2 y C3 a la beta 3. Entonces yo veo que acá, en todos los términos, aparece de nuevo la productoria. Por lo tanto, voy a sacar factor común esa productoria. Y me va a quedar que la derivada de R más respecto de X va a ser igual a K más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I, que multiplica a alfa 1 por beta 1 sobre C1, más alfa 2 por beta 2 sobre C2, más alfa 3 por beta 3 sobre C3. Y ahora voy a colocar todo este corchete como una sumatoria. Entonces me va a quedar la derivada de R más respecto de X igual a K más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I, por la sumatoria sobre J para todos los J, para J desde 1 hasta N mayúscula, porque tiene la misma dimensión que los I, de alfa J por beta J sobre C sub J. De esta manera me queda la derivada de R más respecto de X. Por similitud, la derivada de R menos con respecto a X me quedará de la misma manera, de forma tal que yo podré plantear la derivada de R respecto de X igual a K más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I por la sumatoria de alfa J por beta J sobre C sub J menos K menos por la productoria de C sub I elevado a la gamma I ahora por la sumatoria de alfa sub J por gamma sub J sobre C sub J. Bueno, si yo quiero saber cómo varía la velocidad de reacción con la conversión, en definitiva lo que quiero averiguar es si
cuando yo aumento la conversión, aumenta también la velocidad de reacción, con lo cual esta derivada sería positiva, o si cuando yo aumento la conversión disminuye la velocidad de reacción, con lo cual toda esta derivada sería negativa. Por lo tanto, tengo que analizar el signo de la derivada. Fíjense que yo acá tengo K+, que es positivo, tengo K-, que es positivo, las concentraciones son positivas, las productorias de las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos son también positivas. Me queda por analizar el signo de las sumatorias. Para analizar el signo de las sumatorias tenemos que recordar las condiciones que nosotros habíamos planteado, que eran alfa i por beta i menor o igual que 0 y alfa i por gamma i mayor o igual que 0, siempre y cuando no existan efectos autocatalíticos. Entonces, si alfa j por b sub j es menor que 0, la sumatoria de alfa j por beta j será menor que 0. Y además todos van divididos sobre C sub j, que es positivo, por lo tanto no les cambia el signo. De manera que la sumatoria de alfa j por beta j sobre C sub j va a ser negativa. Por otra parte, alfa j por gamma j, para cada j, es mayor o igual que 0. Entonces, si lo dividimos sobre un número positivo, seguirá siendo mayor que 0, y si hacemos la sumatoria para todos los componentes, seguirán siendo mayores que 0. Pero yo tengo un signo menos acá adelante. Entonces, si este término es negativo y todo este término, incluido el signo menos, también es negativo, quiere decir que la derivada es menor que 0. Lo cual significa que cuando aumenta el avance de la reacción, disminuye la velocidad de reacción. Esto lo podemos ver con un poco más de claridad en este gráfico, donde habíamos visto que la velocidad de reacción disminuye en función del tiempo, siempre y cuando no existan efectos autocatalíticos, y la conversión de la reacción se incrementa con el tiempo hasta alcanzar la conversión de equilibrio, y a partir de ahí ya no podrá modificar su valor ni obtenerse un valor superior a la conversión de equilibrio. Entonces estamos viendo que en función del tiempo, cuando aumenta la conversión, disminuye la velocidad de la reacción. Veamos ahora la influencia de la concentración inicial de algún reactivo o producto, que lo vamos a denominar como C0J, sobre la velocidad de reacción. Entonces, nuevamente planteamos las productorias desarrolladas para facilitarnos el hecho de poder realizar la derivación. Entonces, R es igual a K más por C01 más alfa 1 por X a la beta 1, C02 más alfa 2 por X a la beta 2, etcétera, hasta C0J más alfa J por X a la beta J, y así podré seguir hasta el término I, menos K menos por C01 más alfa 1 por X a la gamma 1, por C02 más alfa 2 por X a la gamma 2, pasando por C0J más alfa J por X a la gamma J hasta el término I. Fíjense que tenemos que derivar ahora con respecto a la concentración inicial. Por lo tanto, ese término va a aparecer únicamente en el término, no es como la conversión que aparecía en todos los términos, va a aparecer únicamente en el término correspondiente a la concentración del componente J. De manera que
Cuando hagamos la derivada tendremos todas las restantes concentraciones constantes y acá tendremos beta j por C sub j a la beta j menos 1. Entonces, C sub j elevado a la beta j lo podremos incluir junto con las restantes concentraciones y con eso podremos conformar el término de la productoria. Mientras que el menos 1 se irá al denominador y me quedará dividido sobre C sub j. Y luego la derivada de lo que está entre paréntesis, como estoy derivando con respecto a C0J, va a ser igual a 1. Entonces me quedará que la derivada de R respecto de C0J va a ser igual a K más por la productoria sobre I de todos los C sub I elevados a la beta I por beta J sobre C sub J. Menos K menos por la productoria sobre I de C sub I a la gamma I por gamma J sobre C sub J, porque en el término inverso ocurre exactamente lo mismo y cuando uno realiza la derivada van a quedar todos los productos de las concentraciones elevadas a sus respectivos órdenes por gamma J por CJ a la gamma J menos 1, donde CJ a la gamma J me va a completar la productoria, y el CJ a la menos 1 va a pasar al denominador. Entonces va a quedar la productoria sobre I de C sub I a la gamma I por gamma J sobre C sub J. Bueno, si ahora pretendemos hacer el análisis de los signos, fíjense, igual que recién, K más es positivo, K menos es positivo, las productorias son positivas, y con respecto a los órdenes, así solitos, en principio no podríamos decir nada. Lo que sí podemos decir es que alfa I por beta I tiene que ser menor o igual que 0, y alfa I por gamma I tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para poder decir algo, voy a multiplicar a toda la ecuación por alfa sub j. Entonces me va a quedar alfa sub j por la derivada parcial de R respecto de C0J igual a K más por la productoria de C sub I a la beta I por alfa J por beta J sobre C sub J menos K menos por la productoria por alfa J por gamma J sobre C sub J. Y acá sí podemos decir que las concentraciones son positivas y que para el componente J, alfa J por beta J tiene que ser negativo. Y acá alfa J por gamma J debería ser positivo. Por lo tanto, esto significa que todo este término me va a quedar negativo y todo este término va a quedar positivo, pero con este signo menos adelante. Lo cual significa que alfa J por la derivada de R respecto de C0J va a ser menor que 0. Y ahora el análisis va a depender de que mi sustancia J sea un reactivo o sea un producto. Si la sustancia es un reactivo, entonces alfa J es negativo. Lo paso dividiendo al otro miembro, pero se va a invertir la desigualdad. Y entonces me va a quedar que la derivada de R respecto de C0J va a ser mayor que 0 si es un reactivo. Por otra parte, si es un producto de reacción, alfa J va a ser positivo. Si despejo de acá la derivada parcial de R respecto de C0J y paso dividiendo alfa J, fíjense que al ser positivo, el signo de la desigualdad va a permanecer tal como está. Y la derivada de R respecto de C0J va a ser menor que 0 para los productos de reacción. Esto significa
que si yo aumento la concentración inicial del reactivo, va a aumentar la velocidad de reacción. Pero si aumento la concentración inicial de un producto, que por lo general no se encuentra entre los productos, podría ser que la alimentación contenga algún producto, o simplemente, si no estaba, coloco producto de reacción en la alimentación. Al aumentar la concentración del producto, va a disminuir la velocidad de reacción, como es lógico, porque fíjense si tenemos en cuenta lo que decía el principio de Le Chatelier. Si yo aumento acá la concentración inicial de alguno de estos reactivos, la reacción se va a desplazar hacia la derecha, pero si lo que aumento es la concentración de los productos de reacción, la reacción se va a volver hacia la izquierda. Por eso es que al aumentar la concentración de un producto, a la reacción no le es favorable y disminuye la velocidad de la reacción. Bueno, vamos a analizar ahora la variación de la velocidad de reacción con la temperatura. No sé si quieren hacer 5 minutos de descanso o continúo nomás. Bueno, profe. Bueno. Bueno, ya habíamos visto entonces la variación de la velocidad de reacción con el avance de la reacción y la variación de la velocidad de reacción con la concentración inicial de algún reactivo o producto. Y ahora veremos la variación de la velocidad de reacción con la temperatura, la cual está dada fundamentalmente a través de las constantes cinéticas de velocidad de reacción. La variación de la velocidad de reacción con la temperatura va a depender de que la reacción sea endotérmica o exotérmica. En el caso de las reacciones endotérmicas, se observa un aumento de la temperatura provoca siempre un aumento de la velocidad de reacción. Mientras que en el caso de las reacciones exotérmicas, para cada temperatura o bien para cada conversión de la reacción, hay un punto donde la velocidad de reacción es máxima. Bien, bueno, acá no, ¿ustedes ven la pantalla completa? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, para ver la variación de la constante de velocidad de reacción con la temperatura, cuya expresión viene dada por la ley de Arrhenius, A igual al exponencial de menos E sobre RT. Al sacar la derivada, tenemos que la derivada de K respecto de T es igual a A por la derivada del exponencial. Y la derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento va a ser menos E sobre R por la derivada de 1 sobre T. La derivada de 1 sobre T es menos 1 sobre T al cuadrado.
De manera que, al agrupar nuevamente el factor preexponencial con el exponencial, nos quedará K. Y dentro del corchete, el producto de menos e sobre r por menos 1 sobre t cuadrado nos va a quedar e sobre r y t al cuadrado. O sea que podemos plantear la derivada de la velocidad de reacción respecto de la temperatura como e más sobre r y t al cuadrado por k más por la productoria sobre I de C sub I a la beta I menos E menos sobre R y T al cuadrado por K menos y por la productoria sobre I de C sub I a la gamma I. Si observamos esta expresión, vemos que el producto de K más por la productoria, al igual que el producto de K menos por la productoria, son las velocidades de reacción directa e inversa. De manera que la derivada de R respecto de T va a ser igual a E más por R más sobre R y T al cuadrado menos E menos por R menos sobre R y T al cuadrado. Haremos en primer lugar el análisis correspondiente a una reacción endotérmica. Sabemos que durante el transcurso de la reacción, siempre la velocidad de reacción directa es mayor que la velocidad de reacción inversa y que éstas finalmente se igualan, pero cuando se alcanza el equilibrio químico. Por otro lado, tenemos que para las reacciones endotérmicas, la energía de activación directa es siempre mayor que la energía de activación inversa. Por lo tanto, el producto de E más por R más va a ser siempre mayor que el producto de E menos por R menos. Y si el primer término es mayor que el segundo, la diferencia dará positiva, es decir, que la variación de la velocidad de reacción con respecto a la temperatura es mayor que cero. Esto significa que cuando uno aumenta la temperatura, siempre aumenta la velocidad de reacción, que es lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Un aumento de temperatura provoca siempre un aumento de la velocidad de reacción. Ahora bien, tenemos que ver hasta qué punto vamos a aumentar la velocidad de reacción. Y esto va a quedar definido por un criterio de óptimo, porque a mayor velocidad, a mayor temperatura, mayor va a ser el costo del equipamiento. Hay otro factor que también influye mucho y es el hecho de que pueda ocurrir la descomposición de alguna de las sustancias que participan en el sistema reaccionante a partir de una dada temperatura. Es decir que la temperatura a la cual se llegue va a estar limitada por un estudio de costo y un estudio de la situación de cada una de las sustancias, si alguna de ellas puede sufrir una descomposición en el sistema cuando se eleva la temperatura. En el gráfico que vemos en la pantalla, tenemos que se denomina plano de las fases, tenemos representadas tres variables. Una es el avance de la reacción X, la otra variable es la temperatura y la tercera variable es la velocidad de reacción. Este plano de las fases está hecho para distintas velocidades de reacción. La primera curva, en la que dice R igual a 0, corresponde a la curva de equilibrio, por eso tiene una velocidad de reacción nula. Quería recordarles que esta curva, ustedes ya la vieron en el tema 1. Al final del tema 1, ustedes tienen un gráfico del avance de la reacción en función de la temperatura para reacciones endotérmicas y para reacciones exotérmicas. Bueno, la curva de arriba
es la que ustedes vieron en ese gráfico, solo que ahora, como estamos viendo sistemas con distintas velocidades de reacción, aparecen velocidades de reacción crecientes hacia abajo, es decir, R4 es mayor que R3, es mayor que R2 y mayor que R1. Y estas son curvas a velocidades de reacción constantes. Entonces, nosotros queríamos ver cuál es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Pero resulta que tenemos tres variables. Para poder analizar nuestras dos variables tendremos que fijar la tercera, porque no podemos estar variando tres variables de manera simultánea. Por ejemplo, que fijemos el avance de la reacción en este valor, en el valor que está dado por la línea que está en color celeste. Para un avance constante, nosotros observamos que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción, porque pasamos de una velocidad de reacción nula a una velocidad de reacción R1, luego una velocidad de reacción R2 mayor que R1, una velocidad R3 mayor que R2 y una velocidad de reacción R4 mayor que R3. Entonces, concluimos que al incrementar la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción química y este análisis se realiza a un grado de avance constante. Podríamos realizar el análisis a este grado de avance o a un grado de avance inferior. Y sabemos que la temperatura óptima va a estar definida por un criterio de óptimos. Vemos acá ahora que tenemos distintas alternativas de trabajo. Fíjense, para la primer flechita en rojo, mi alternativa de trabajo es trabajar con un sistema adiabático. Como la reacción es endotérmica, si el sistema está aislado, entonces en el interior del sistema va a disminuir la temperatura porque la reacción absorbe calor. Tenemos una segunda alternativa de trabajo, que es trabajar con un sistema isotérmico. En un sistema isotérmico vamos a realizar un intercambio de calor de tal manera que la cantidad de calor que yo le entregue al sistema, por tratarse de un sistema endotérmico, va a ser exactamente igual al delta de H de la reacción y por lo tanto la temperatura se va a mantener constante. Y el tercer caso sería un sistema con calentamiento donde, al igual que en el caso anterior, voy a suministrar calor, pero la cantidad de calor que voy a suministrar va a ser mayor que el delta de H de la reacción, de manera que el sistema va a incrementar su temperatura. Esas son las posibilidades que tengo. Sin embargo, lo óptimo para este tipo de sistemas endotérmicos es utilizar una cascada de reactores adiabáticos con calentadores intermedios. Fíjense que todas las flechas que están inclinadas representan a un reactor adiabático. Como el reactor está aislado, entonces, y se produce la reacción química, se incrementa el grado de avance de la reacción, pero disminuye la temperatura. Para compensar esta disminución de la temperatura, yo retiro, digamos, el flujo que proviene de este reactor con reactivos y productos y lo ingreso a un calentador. Y como acá en el calentador no ocurre la reacción química, el grado de avance se mantiene constante, pero puedo incrementar la temperatura del sistema. Y luego hago exactamente lo mismo. Ingresa a un reactor adiabático, aumenta la conversión y disminuye la temperatura porque está aislado.
luego pasa a un nuevo calentador y así sucesivamente. ¿Qué logro yo con esta cascada de reactores adiabáticos con calentadores intermedios? Logro incrementar la conversión de la reacción, porque si bien acá abajo yo tenía velocidades de reacción muy elevadas, las conversiones eran bajitas y yo necesito incrementar la conversión de la reacción. ¿Cómo me voy moviendo? Me voy moviendo de tal manera de, si yo partí de una temperatura que va a ser mi temperatura óptima seleccionada, que la podría denominar como T0, de ir oscilando esa temperatura T0, que estaría representada de esta manera, yo iría oscilando sin pasarme de esa temperatura, porque es la máxima que voy a alcanzar por una cuestión de costos y por una cuestión de una posible descomposición de algún componente del sistema. Este sería el caso de las reacciones endotérmicas, que es el más sencillo. Veamos qué ocurre con las reacciones exotérmicas. Con las reacciones exotérmicas, si recordamos nuestro grafiquito, teníamos que la energía de activación de la reacción directa es menor que la energía de activación de la reacción inversa. Entonces, nosotros tenemos que siempre R más es mayor que R menos, al principio mucho mayor, y después va disminuyendo la diferencia entre los dos, y cuando ya estamos cercanos al equilibrio químico, se igualan las dos y la velocidad de reacción es cero, pero resulta que este término R más y R menos van multiplicados por E más y E menos, donde E más ahora es menor que E menos. Entonces, si bien R más es mayor que R menos, E más es menor que E menos, pero al inicio de la reacción pesa más el valor muy grande de R más que tiene con relación a R menos. Entonces, aunque yo lo multiplique por un valor que va a ser más chico que el valor por el cual estoy multiplicando a R menos, de cualquier manera el primer término va a ser mayor que el segundo, y la derivada de R, parcial de R respecto de la temperatura, va a ser positiva. Luego va a llegar un punto, antes de alcanzar el equilibrio químico, en el cual E más por R más se va a igualar con E menos por R menos, porque R más va a ir siempre disminuyendo y R menos aumentando, pero en algún punto, cuando yo multiplique por E más, que es menor que E menos, justo se van a igualar. En ese punto en que se igualen, la derivada de parcial de R respecto de T va a ser nula. Y a partir de ese punto va a pesar más el hecho de que E más es menor que E menos, porque R menos va a ser ya muy similar a R menos, y entonces el primer término va a ser menor que el segundo, y la derivada parcial de R respecto de T va a ser menor que 0. Vale decir que lo que habíamos puesto acá, de que para cada temperatura hay un punto donde la velocidad de reacción es máxima, significa cuando la velocidad de reacción es máxima, la derivada de la velocidad de reacción con respecto a la temperatura es nula. Este es el punto en el cual la velocidad de reacción es máxima. Y si tenemos una velocidad de reacción máxima, quiere decir que la velocidad de reacción primero aumenta con la temperatura, después pasa por un máximo y luego de eso empieza a disminuir a medida que aumenta la temperatura.
Esto lo podemos ver mejor en el plano de las fases. Acá está representado el plano de las fases para una reacción exotérmica. Tenemos nuestras tres variables, que son el avance de la reacción, la temperatura y las velocidades de reacción. Tenemos acá también la curva que corresponde al equilibrio químico, que es la que yo les mencionaba, que ustedes vieron al final del tema 1. Y luego tenemos curvas de velocidades de reacción crecientes que toman esta forma justamente porque son reacciones que están limitadas por el equilibrio químico, por ser exotérmicas. Entonces vemos las curvas de velocidad de reacción crecientes, R1, R2, una velocidad de reacción mayor, R3, una velocidad de reacción aún mayor, R4 mayor, R5 mayor, y vemos que para cada temperatura aparecen estos máximos de velocidades de reacción, y luego tenemos una línea de guiones y puntos que me marcan todos los máximos, que son los lugares por donde a mí me convendría trabajar, porque justamente las velocidades de reacción que se alcanzan son máximas en esos puntos. Ahora, veamos, analicemos esto que queríamos analizar de, por ejemplo, si yo mantengo la velocidad de reacción constante, R1, veamos qué pasa con el avance en función de la temperatura. Si siempre me voy moviendo con velocidad constante, acá el avance de la velocidad de la reacción va incrementándose, pasa por un máximo y luego el avance empieza a disminuir porque yo tengo esta limitación del equilibrio químico para las reacciones exotérmicas. Pero no es esa la variable que queríamos analizar. Lo que queríamos analizar es qué pasa con la velocidad de reacción cuando modifico la temperatura. Y esto lo voy a tener que hacer a un grado de avance constante. Entonces, para un grado de avance como el indicado en el gráfico, con la línea en color celeste, yo observo que al aumentar la temperatura tengo una velocidad de reacción R1, continúo aumentando la temperatura y tengo una velocidad de reacción R2 mayor que R1, pero continúo aumentando la temperatura y vuelvo a tocar la curva de velocidades de reacción R1 que son menores que R2. Entonces ahí ya noto que la velocidad de reacción empieza a disminuir con el aumento de la temperatura hasta que se hace nula cuando alcanzo la curva del equilibrio químico. Este análisis lo podría hacer en cualquier punto, por ejemplo acá, pasamos por R2, R3, R4, probablemente por acá haya otra curva que yo toque ese máximo y luego alcanzaré de vuelta el valor de R4 que disminuye, R3, R2 que no llega porque se superponen, pero ahí está la curva, lo mismo con R1 hasta llegar a R igual a 0. En este caso también tenemos tres alternativas de trabajo diferentes, que son el sistema adiabático, que está la flechita en rojo con la letra A indicándolo. En este caso, si el sistema es adiabático y está aislado, como el sistema genera calor por ser la reacción exotérmica, la temperatura se va a incrementar. Luego tenemos el sistema isotérmico, en el cual, en este caso en particular, voy a tener que extraer una cantidad de calor del sistema igual al delta de H de reacción. En el caso de las endotérmicas,
suministrábamos calor al sistema, y en el caso de las exotérmicas, eliminamos calor, extraemos calor del sistema, y si ese calor es exactamente igual al delta de H de reacción, estaremos frente a un sistema isotérmico en el cual la temperatura se mantiene constante, y finalmente tenemos el sistema con enfriamiento, donde si yo extraje una cantidad de calor superior al delta de H de la reacción, el sistema se enfriará. La alternativa de trabajo que se propone para las reacciones exotérmicas y que resulta ser la óptima es una cascada de reactores adiabáticos, en este caso con enfriadores intermedios, y siempre oscilando alrededor de la línea de guiones y puntos que marca las velocidades de reacción máximas. Entonces, coloco primero un reactor adiabático, se incrementa el avance de la reacción y también la temperatura, porque es la reacción exotérmica, luego enfrío para pasarme del otro lado de esta línea, de la línea de guiones y puntos, coloco un nuevo reactor adiabático y continúa incrementándose la conversión de la reacción, pero se calentó el sistema, entonces nuevamente lo enfrío, y así sucesivamente alrededor de esta línea. Y con esto que voy logrando cada vez conversiones mayores, por un lado, y por otro lado, voy logrando apartarme de la curva que corresponde al equilibrio químico, que tiene una velocidad de reacción igual a 0, y que si yo tocara esa curva, la reacción se detiene, porque la velocidad de reacción directa será igual a la velocidad de reacción inversa. Por ejemplo, acá, si yo coloco este reactor adiabático y no enfrío nunca el sistema, pues tocaré en este punto a la curva que corresponde al equilibrio químico. Bien, entonces, haciendo un poquito un resumen de lo visto hasta ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos dos tipos de reacciones, las elementales y las complejas. Las elementales son aquellas en las cuales los órdenes coinciden exactamente con los coeficientes estequiométricos y se producen en un único acto. Luego tenemos las reacciones que les denominamos simples o sencillas, en las cuales los órdenes pueden no coincidir con los coeficientes estequiométricos, pero la ley de velocidad es una ley simple, no como las leyes que corresponden a las reacciones complejas, que ya las vamos a ver, y que son bastante más complicadas, pero acá sí se nos permite, digamos, que ajustar con algún modelo en el cual el orden pueda ser cero, positivo, negativo, fraccionario, siempre y cuando la ley de velocidad siga una ley simple, como la ley que corresponde a la teoría de los choques, en la cual se presenta una expresión de la velocidad de reacción que es función de las concentraciones elevados a los órdenes, donde los órdenes podrían no coincidir con los coeficientes estequiométricos. Y a partir de la clase que viene vamos a centrarnos en el estudio de las reacciones complejas. Estas reacciones son reacciones que transcurren a través de una secuencia de reacciones elementales, y aquí sí o sí las reacciones que componen ese mecanismo de reacción tienen que ser elementales. Ya no puedo tener órdenes de reacción que no coincidan con los coeficientes estequiométricos que se plantean en cada una de estas etapas del mecanismo. Bueno, esto sería todo. Entonces, vamos